Queridos estudiantes, sean bienvenidos a este video. Esta presentación está disponible en aula virtual, sin embargo usaremos esta herramienta más visual para poder agregar algunas anotaciones que pueden facilitar el aprendizaje. Primero, para facilitar este aprendizaje de lo publicado las semanas anteriores, más el trabajo de esta semana, esta presentación resume y explica las medidas de dispersión compartidas en la semana anterior. Y agregaremos solamente un nuevo concepto que va a ser el coeficiente de variación que nos permitirá comparar dos o más conjuntos de datos. Ya, recordemos que los datos se nos pueden presentar de diversas formas. Una de esas formas es que el dato venga de manera no agrupada, es decir, nos dan dato a dato, nos van dando cada uno de los datos sueltos, también se le llama datos a granel. ¿Ok? Los datos generalmente cuando son muy poquititos no es necesario hacer una tabla de frecuencias, por lo tanto, una forma de presentación de los datos es a través de esta forma que son los datos no agrupados. La segunda manera en la que nos pueden entregar los datos es que estos vengan dados por una tabla de frecuencias. Pero cuidado, la tabla de frecuencias pueden ser de dos maneras. La que vamos a ver es la simple, inicialmente en el punto 2, que es cuando los datos vienen así. Tengo un X sub I donde tengo el dato 0, por ejemplo, aquí tengo el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, el dato 5, y la frecuencia me indica cuántas veces se repite ese dato, esta columna que está acá. Entonces, por ejemplo, si uno ve este 3 y este 4, significa que el dato 3 se está repitiendo 4 veces. O sea, tendría 3, 3, 3, 3 dentro de mis datos. Después me dice que, por ejemplo, el 5 está una vez. Entonces tendría el 5 solamente una vez. El 0 está 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da lo mismo el orden en el que estén. Ok, entonces esa es la segunda manera en la que nos pueden presentar los datos. La tercera forma en que nos pueden venir entregados los datos es a través de datos agrupados por intervalos. Cuando son muchos los datos, vienen escritos de esta manera. Entonces, por ejemplo, si uno se fija en esta fila, lo que me está diciendo que entre el 19 y el 21 van a haber 20 datos. Ya eso quiere decir, por ejemplo, que el 19 podría estar, supongamos, 10 veces. El 19 va a estar 10 veces. Y quizás el 20 va a estar 10 veces también. 10 veces. En esta presentación, en este ejemplo, este cuadrito que yo pegué acá, los intervalos no vienen con la simbología, pero les voy a explicar cómo se trabaja esa simbología. De pronto los datos vienen escritos de la siguiente manera. Aparece, por ejemplo, unos corchetes así, cerrado aquí, abierto allá, cerrado aquí, abierto allá, que es lo más usual de encontrar. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo en el intervalo 15 y 17, cuando el corchete está dándole como la espalda al numerito, está mirando hacia afuera estas rayitas de acá, quiere decir que este valor no se considera. O sea que en este intervalo yo podría tener solamente datos que sean 15 y 16, no más que eso. Ya, eso es una pregunta también muy típica que me hacen los estudiantes respecto a esa simbología de los intervalos. Entonces, resumiendo, tenemos de esas tres formas la manera en que me pueden entregar los datos cuando quiero estudiar, por ejemplo, cuáles son las medidas de tendencia central, que serían la media, la moda, la mediana, de la que ya hemos hablado en clases. Después, aparte de estas medidas de tendencia central, que nos habla justamente desde dónde se están centralizando los datos, otras medidas importantes de estudiar en estadística, chiquillos, son las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Recuerden que la media aritmética es el promedio. Sirven como indicador de la variabilidad de los datos.
las medidas de dispersión más utilizadas son el rango, la desviación estándar, la varianza y también agregamos la desviación media. Ahí hay una consulta, por ejemplo, en mi correo en la cual me pedía la diferencia entre la varianza media y la varianza estándar. En realidad lo que es estándar o es media es la desviación. Ya, pero vamos a ir viendo cada uno de estas medidas para que no quede duda de qué significa cada uno, de cómo se mide, cómo se calcula, dependiendo de cómo vienen entregados los datos. Si se fijan en la imagen, acá aparecen los datos de esta estrellita que aparece acá, ¿sí? Están mucho más dispersos esos datos, están más alejados, por ejemplo, eso. En cambio, estas que están de color más violeta, quizás están en un rango menor. Si se fijan, están aquí desde este valor a este valor. En cambio, las otras están más alejadas en términos del rango. Eso ya me está dando una idea de cuán dispersos están los datos. Ya, eso más o menos lo que resume lo que vamos a estudiar aquí. El rango. La primera medida, la más básica de dispersión, es el rango. El rango corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. Esta medida indica de alguna manera cuán dispersos están los datos de la distribución. Ya, o sea, me da un intervalo, en realidad es un número porque hacemos la resta, pero también en otras ocasiones se considera el intervalo en el que se mueven los datos. En este caso, el menor de los datos es el 14 y el mayor de los datos es el 17. Entonces, ¿cómo se calcula el rango? Simplemente restando el mayor menos el menor. Por lo tanto, el rango de estos datos de aquí sería el número 3. ¿Cómo vienen presentados aquí los datos, chiquillos? Vienen presentados no agrupados o datos a granel. Pero nos podrían presentar los datos con una tabla de frecuencia. Entonces, si me dan los datos como tabla de frecuencia, ojo, porque a veces se pueden confundir con estos numeritos y a veces me piensan que los datos son el 6, el 7, el 4, el 1. No, por favor no se confunda. Los datos siempre están escritos en la primera columna. Siempre deben venir los datos en la primera columna. El resto son frecuencias. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que el dato 0 se encuentra 6 veces. Luego el 1 está 7 veces. 3, 4, 5, 6, 7. El 2 está 6 veces, etc. Eso es lo que me están indicando las frecuencias. Por lo tanto, el mínimo de los datos va a ser siempre el primero y el máximo va a ser el último. O sea que el rango, ¿cómo se calcularía en este caso? El dato máximo, que es el 5, menos el dato mínimo, que es el 0. El dato máximo, que es el 5, y el dato mínimo, que es el 0. Se restan y me da que el rango es 5. Perfecto. Tercera forma en la que me pueden entregar los datos, con tablas de frecuencias por intervalo. En este caso, el mínimo de los datos va a ser ese y el máximo va a ser el 23. Entonces, simplemente usted debe restar el 23 menos el 13, que en este caso da 10, y ahí obtiene el rango. Y ahí tiene las tres formas en las que les pueden presentar los datos. Vamos a ver estas formas para las otras medidas de dispersión también. Ahora, el siguiente concepto es la desviación media. La desviación primero es de una variable, solamente si hablamos de desviación, de una variable con respecto a su media aritmética está dada simplemente por la resta del dato que corresponda menos el promedio de todos los datos que tenemos. En cambio, la desviación media en sí, completa, corresponde a la media aritmética, nuevamente, o promedio, de los valores absolutos de las desviaciones de todos los datos. Suena un poco largo, pero no es complejo. Dice, en el primer ejemplo que tenemos aquí es para datos no agrupados, o sea, si tenemos datos sueltos a granel. Para poder calcular cómo obtener la desviación media, simplemente yo al primer dato, que sería este x1, le tengo que restar el promedio de los datos. Más al segundo dato le tengo que restar el mismo promedio. Al tercer dato le tengo que restar el mismo promedio hasta llegar al último dato y le vuelvo a restar el mismo promedio.
Divido todo por la cantidad de datos y así obtengo la desviación media. Después lo vamos a hacer con el ejemplo de las tablitas que he estado mostrando hacia atrás. Ahora, si mis datos están agrupados, ya sea en tablas de frecuencia normal o en tablas con valores en intervalo, lo que yo deberé hacer es que tomo el dato y le resto el promedio si estoy en el tipo de tabla de ese tipo, ¿ya? O sea, yo tomo este dato, por ejemplo, y le resto el promedio, tomo ese dato, le resto el promedio, tomo ese dato, le resto el promedio y voy sacando esos valores absolutos. Tomo ese dato, le resto el promedio, tomo ese dato, le resto el promedio, etc. Si bien los datos vienen entregados en intervalos, lo que yo tengo que considerar siempre va a ser la marca de clase, ese valor de ahí, que es el promedio entre estos dos números, siempre va a ser el promedio. Ya, si este número, por ejemplo, inicial fuese 0 y el último fuese 10, el promedio sería 5 y la marca de clase sería 5. En este caso, por ejemplo, el primer dato es 17, el último es 19, el promedio es 18. Eso es lo que se le llama, que nosotros le decimos marca de clase. Volvamos. Por lo tanto, si tengo los datos agrupados con una tabla de frecuencias normal, solamente es tomar el dato y restarle el promedio, tomar el dato, restarle el promedio, sacarle el valor absoluto. ¿Por qué se saca el valor absoluto? Porque solamente yo voy a sumar las distancias que hay entre cada dato y el promedio. Y los divido por la cantidad completa de datos. Vamos a llevar entonces estos cálculos a los ejemplos que hemos estado mostrando hacia atrás. ¿Cómo calculo la desviación media? En el primer caso tengo los datos a granel. Vamos a llamar este el caso 1 y este va a ser el caso 2. Entonces recordemos que los datos son 14, 15, 15, 16 y 17, en orden de menor a mayor. Lo que tengo que hacer entonces es ir sacando los valores absolutos. Primero tengo que sacar el promedio, perdón, ¿ya? Porque cuando yo digo cada dato le resto el promedio, voy a necesitar el promedio. Entonces, lo primero que debo hacer es sacar cuánto es x barra. El promedio en este caso sería sumar 14 más 15 más 15 más 16 más 17 y dividirlo por 5 porque son 5 datos. El promedio es 15,4. Entonces calcularemos cada uno de los datos menos 15,4 más el otro dato es 15 menos 15,4 más el otro dato es 15 menos 15,4 más el otro dato es 16 menos 15,4 porque siempre restamos el promedio y el último dato es 16 menos 15,4. Todo eso lo dividimos en 5. Acá, perdón, era el último dato 17, no 16. Y ese resultado finalmente se va a transformar en 1,4 más 0,4 más 0,4 más 0,6 más 1,6 y todo se divide en 5. Recuerden que como son valores absolutos, al hacer la resta aquí entre 14 menos 15,4 es un número negativo, pero como es valor absoluto, por eso queda positivo. Lo que finalmente queda 4,4 dividido en 5, que es 0,88. Esa es por lo tanto la desviación media entre todos estos valores, que por ejemplo podrían ser edades de 5 personas. Se están desviando 0,88 en promedio. Esa es la desviación media. No tenemos que confundirla con la desviación estándar. Ya vamos a explicar más adelante cuál es esa desviación. A continuación trabajaremos la segunda forma en que vienen dados los datos, que es a través de las tablas de frecuencia. Antes de ponernos a escribir la fórmula de la desviación media, tenemos que tener claro que vamos a necesitar el promedio de datos en esta tabla. Entonces, ¿cómo saco el promedio de esta tabla? Tengo que multiplicar cada uno de estos datos
por su frecuencia, el 1 por 7, el 2 por el 6, el 3 por el 4, porque ahí estoy sumando todos los datos y finalmente dividirlo por los 25 datos que se poseen. Entonces, aquí mismo al lado vamos a agregar la multiplicación. Aquí vamos a multiplicar x por la frecuencia absoluta, x sub i por f sub i. El primero me da 0, 1 por 7, 7, 2 por 6, 12, 3 por 4, 12, 4 por 1, 4, 5 por 1, 5. Y hacemos la sumatoria, la suma de todos esos números, lo cual me va a dar 40. O sea que el promedio va a ser 40 dividido en los 25 datos que se poseen y esto es 1,6. Ahí recién tengo el promedio. Entonces para sacar la desviación media voy a tener que ir resolviendo paso a paso. Ahora para poder calcular la desviación media vamos a tener que a cada dato, que en el fondo por ejemplo este era 0, el primer dato le voy a restar 1,6. Esa distancia que hay entre el dato y el promedio lo tengo que multiplicar por cuántas veces está el dato, que es la frecuencia absoluta, el 6. Más la otra diferencia que hay entre el dato 1 y el promedio, que es 1,6, lo multiplico por la siguiente frecuencia, que es 7. Y así continúo por todos los datos. 2 menos 1,6 lo multiplico por 6, porque el dato 2 está 6 veces, más 3 menos 1,6 lo multiplico por el 3 está 4 veces, luego es 4 menos 1,6, pero ese se está multiplicando por 1, así que no voy a escribir el por 1, y finalmente me queda poquito espacio, el 5 se le resta el 1,6, bien, lo multiplico por 1, así que no es necesario escribirlo, y todo eso se divide por el n, que serían los 25 datos. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, vamos a llegar que es 28,56, toda la suma de esos valores absolutos y las multiplicaciones correspondientes, dividido por 25, lo que resulta ser 1,14. Ese es el valor, por lo tanto, de la desviación media, de la desviación promedio de cada uno de los datos con la media. El siguiente va a quedar de ejercicio, ¿ya? Porque ya estuvimos viendo cómo se resolvía cuando tenemos los datos agrupados por intervalos. ¿Ya? Aquí recuerda, solamente voy a dejar avanzado lo que usted tendría que calcular. Primero siempre lo que va a necesitar es el promedio o la media aritmética. Pero aquí yo le tengo de regalo la multiplicación, ¿cierto? De el valor de la, este datito, ¿cómo se llama? La marca de clase. La marca de clase se está multiplicando por la frecuencia, ahí. Ese X se está multiplicando por F y ya tiene esos resultados. Entonces solamente usted tiene que dividir el 336, que es la suma de todas esas multiplicaciones, y divide por la cantidad de datos que hay, que son 20. Y ahí va a obtener el promedio. Usted, sacando el promedio, va a hacer el ejercicio de calcular la desviación media total de esta tabla por intervalos. Haga el ejercicio, sáquele una foto, me lo manda, lo tiene como respaldo de que usted trabajó el ejercicio que dejó de tarea la profesora. Ya. Respecto ahora de los nuevos conceptos, nuevos entre comillas, porque ya se trabajó la semana anterior, pero es muy bueno tener la explicación ahora de la profesora que va a quedar en este video. Tenemos los dos conceptos que son desviación estándar y varianza. ¿Por qué se ven juntos? Porque en el fondo uno más que nada reconoce la fórmula de la varianza, y para tener después cuánto es la desviación estándar, simplemente va a sacar la raíz de esa varianza. Usted aplica la raíz cuadrada del número que le dé en esta formulita y va a obtener la desviación estándar. Por eso es que se trabajan generalmente juntas. Entonces, ¿qué permiten estas dos medidas de dispersión? Permiten cuantificar la dispersión dada por la desviación media, ¿ya? La varianza corresponde a la media aritmética, también es un promedio, es muy similar a lo anterior, pero en el caso anterior nosotros estábamos solo sacando la diferencia de cada dato con el promedio. En cambio aquí
vamos a elevarlo siempre al cuadrado. Esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, cada uno de los datos le resta la media, lo eleva al cuadrado. Si está en una tabla por frecuencia, lo multiplica por la frecuencia absoluta. Luego va al segundo dato, que puede ser la marca de clase, le resta el promedio, lo eleva al cuadrado. Y así hasta el último dato acá al final. Lo divide todo por n. Entonces, recuerde que x sub mci es la marca de clase del intervalo, ya el promedio que hay entre el intervalo. La desviación estándar, chicos, ese símbolo que está ahí, con el que siempre vamos a escribir la desviación estándar, ese símbolo se llama sigma en la letra griega. Hay una diferencia que van a encontrar en algunos textos o videos o libros que puedan consultar, que a veces se escribe la desviación estándar con un sigma o a veces se escribe con una S. La diferencia de ello es porque el sigma se trabaja para una población, o sea, tengo todos los datos de una población, en cambio el S se trabaja para la muestra, ¿ya? Por eso es que a veces lo va a encontrar con esas dos letras. Pero nosotros en clase generalmente lo vamos a utilizar sola como sigma. Entonces, si usted tiene sigma al cuadrado, está hablando de varianza acá arriba. Sigma al cuadrado va a ser la varianza y si usted le saca la raíz a ese numerito, obtiene la desviación estándar, que es solamente el sigma. Y nos da una idea de cómo si estamos cercanas o no, si están dispersos los datos en el conjunto que usted posee. Ya, pero entonces, ¿por qué estará pensando usted? ¿Por qué al cuadrado? ¿Por qué esta resta, que ahora es la resta entre el dato y el promedio, por qué ahora se eleva al cuadrado? Elevar cada diferencia al cuadrado hace que todos los números sean positivos, primero para evitar que los números negativos reduzcan la varianza y también hacen que las diferencias grandes se destaquen. Por ejemplo, si usted eleva 100 al cuadrado, que es 10.000, es mucho más grande que 50 al cuadrado, que es 2.500, ya dependiendo de qué se trate la naturaleza de los datos de por sí. Pero al elevarlas al cuadrado hace que la respuesta sea muy grande, por eso es que lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada y así la desviación estándar siempre va a ser mucho más útil. O sea, generalmente, porque a veces me preguntan cuál es la diferencia entre la varianza y la desviación estándar. Ambas son medidas de dispersión, pero la más útil, la que más información nos va a entregar siempre, va a ser la desviación estándar, porque está en la misma unidad de medida de los datos. Por ejemplo, imagínense que los datos son centímetros que miden unos clavos. Ya tengo varios clavos, ¿cierto? Unos más cortos, unos más largos, tengo varios clavos y yo calculo en centímetros la medida de esos clavos. Entonces, si usted después calcula la desviación va a seguir manteniéndose en centímetros. En cambio, ¿qué pasa con la varianza? Como los datos que usted está haciendo los está elevando al cuadrado y los mantiene así, lo que usted tiene en el fondo van a ser centímetros cuadrados. Ya no tiene tanto que ver con los clavos, porque a mí lo que me interesaba de los clavos era la medida, cuánto mide mi clavito. Y la medida siempre está en centímetros, no en centímetros cuadrados. Es por eso que la que tiene más utilidad siempre va a ser la señora desviación estándar. Como ejemplo para la varianza y la desviación estándar utilizaremos el que está en el texto. En ese problema dice que el entrenador continúa el análisis para tomar una adecuada decisión. Para ello sigue estos pasos. Vamos a calcular la media de los cuadrados de las diferencias entre cada tiempo de Daniela. Recuerden que esos son los tiempos que demoraba en completar una distancia en la piscina. Así se obtiene la varianza. Entonces, cada uno de estos valores eran los distintos tiempos que había registrado el entrenador de Daniela. Se había demorado 64 segundos, 58 segundos, 68, 62, 65. Entonces, a cada uno de esos tiempos le estamos restando el promedio. En promedio se sacó que ella demoraba 63,4 segundos. Pero ahora esas diferencias se están elevando al cuadrado. ¿Sí? En cada uno de ellos se está elevando al cuadrado, ahí y ahí.
Entonces calcula los valores, los divide por 5 porque eran 5 datos de registro que tenía el entrenador. Y eso resulta que la varianza da 11,04 segundos al cuadrado. ¿Se fijan? Que se distorsiona en parte porque los datos son en segundos, pero la varianza me los entrega en segundos al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Simplemente, teniendo la varianza, yo le saco la raíz a este número que está aquí y así obtengo la desviación estándar, que dice que son de 3,32 segundos. Entonces ella tiene un promedio de 63,4 segundos. Ese era el promedio de Daniela, de los registros que tiene Daniela, pero dice que la desviación estándar de esos tiempos es aproximadamente 3,32 segundos. O sea que se está desviando, los datos deberían estar alrededor de este valor, sumándole unos 3,32 hacia la derecha y restándole unos 3,32 hacia la izquierda, y ahí puedo obtener un rango más o menos entre donde se encuentran los datos. No precisamente exactamente va a ser así, pero la mayoría de los datos se van a encontrar alrededor de ese valor de la media. Por eso es que es tan importante la desviación estándar, chiquillos. Acá tengo el promedio y lo que hace la desviación me da como un pequeño rango más desde ese promedio si uno le resta o le suma ese valor de la desviación. Si se lo suma, me estoy moviendo hacia la derecha, y si se lo resto a la media, me estoy moviendo hacia la izquierda. Entonces ya me da como un intervalo un poquitito más grande de dónde se están dispersando, de cómo se están dispersando los datos y de dónde se encuentran, entre qué valores. ¿Cuál es el concepto nuevo? El concepto es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ¿qué es lo que permite realizar? Dice que es la que permite realizar comparaciones entre conjuntos con respecto a la dispersión de los datos, e incluso entre variables que se miden con diferentes unidades de medida. Matemáticamente corresponde al cociente entre la desviación estándar y la media aritmética o el promedio. ¿Ya? O sea, solamente se calcula dividiendo la desviación estándar de un conjunto de datos con su promedio. Ese coeficiente de variación podemos expresarlo como porcentaje si le agregamos multiplicado por 100. Si no, va a quedar como un número entre 0 y 1. Mientras menor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más homogéneo. Los datos se van a parecer más entre sí, van a estar más pegaditos. Ya, como por ejemplo, no sé, promedio de nota. Supongamos, yo siempre me saco un 6.1, un 5.9, un 6, un 6.2, supongamos en alguna asignatura, siempre ahí los datos están pegaditos. En cambio, puede haber otra asignatura en que de pronto tengo un 3, un 5, o más lejano, perdón, un 5, un 4, de repente me saco un 7. Se fijan que están más dispersos los datos, acá están más apretaditos. Entonces, cuando el coeficiente de variación sea un número más pequeño, supongamos, por ejemplo, un 15%, es que los datos van a ser bastante homogéneos, van a ser muy parecidos. En cambio, si me da un coeficiente de variación, supongamos, del 70%, es porque los datos van a estar demasiado alejados entre sí. Pero usted dirá, ¿cuál es la utilidad entonces de este coeficiente de variación? Yo decía en la diapo anterior que me sirve para comparar dos conjuntos de datos. Por ejemplo, supongamos que usted tiene una desviación de 2 centímetros y uno de los conjuntos de datos va a ser el largo de algunos tornillos y el otro conjunto de datos va a ser el largo de camiones. Entonces, si estamos hablando de tornillos, que la media se desvíe 2 centímetros es bastante, porque los tornillos son unidades pequeñitas, son chicos los tornillos. Entonces, si en promedio, por ejemplo, los tornillos miden 3 centímetros, que se estén desviando 2 centímetros es mucho. En cambio, si estamos midiendo el largo de camiones, por ejemplo, si yo estoy midiendo el largo de los camiones y después me encuentro que la desviación estándar es de 2 centímetros, es casi, o sea, da lo mismo que sean 2 centímetros, casi todos los camiones van a medir lo mismo, van a andar muy similares. Entonces, yo no tendría cómo comparar este conjunto de datos de tornillos con este conjunto de datos de camiones.
aunque tengan una desviación estándar igual, porque acá no es lo mismo tener una desviación de 2 centímetros en tornillos que tener una desviación de 2 centímetros en el largo de un camión. Por lo tanto, como esto usted puede trabajar con el coeficiente de variación, que es un valor porcentual, es una proporción que usted saca entre la desviación y el promedio de los datos, este valor es el que me va a dar una mayor información respecto a ambos. Entonces, ¿para qué se ocupa el coeficiente de variación? Para cuando yo comparo. Cuando yo vaya a comparar conjuntos de datos. Conjuntos de datos. Esa es la utilidad, chiquillos, del coeficiente de variación. Y para terminar esta presentación, solamente nombrarles lo que yo en algunas diapos anteriores les comenté, que era respecto de la desviación estándar y la varianza. Recuerdan que les dije que íbamos a utilizar la letra sigma o a veces se iba a encontrar la letra S. Bueno, la explicación está acá. Cuando usted busque alguna información en textos o videos, se va a encontrar con que a veces van a ocupar la varianza con las dos letras distintas, pero en las fórmulas también tiene una pequeña diferencia. Si usted está trabajando con el sigma, o sea, está sacando la desviación o la varianza, en este caso porque está al cuadrado, si usted saca la varianza de la población, usted aplica a cada dato, le resta el promedio, lo eleva al cuadrado, los empieza a sumar. Ese símbolo de sumatoria significa que cada uno de estos datos yo lo voy a sumar con el otro, lo sumo hasta llegar al final. Y lo divido por n. En cambio, si yo estoy trabajando en una muestra más pequeña de una población más grande, entonces yo en vez de dividir por n, divido por n menos 1. Por eso que va a depender de si trabajamos con los datos de una muestra o de una población. Pero para nuestro efecto nosotros vamos a considerar solamente como que siempre estemos trabajando con la población. Le dejo un link si usted quiere considerar para profundizar un poco más esto. Hay un video que puede hacer clic dentro de la presentación PowerPoint. Se lo voy a dejar para que usted lo revise con mayor detalle. Eso, chicos. Ahora a trabajar en las actividades que se plantean en el aula virtual.